Hello, bienvenidos a este primer módulo del curso de Shifting. Primero quiero agradecerles por el hecho de que estén aquí, ya que si están viendo esto es porque decidieron tomar el primer paso a abrirse a la posibilidad de que hay más realidades para ustedes. Y bueno, básicamente en este primer módulo vamos a ver qué es el shifting, qué no lo es. Algunas prácticas que suelen confundirse, porque hay varias en las que la gente a veces confunde. Y también vamos a ver ciertos desmentir, poner en la mesa ciertos mitos, desmentirlos, porque a veces esos mitos a veces suelen ser obstáculos o nos empiezan a hacer dudar del shifting. Entonces quiero establecerlos. Así que busca un lugar cómodo, siéntate, toma algo, no sé, y abre tu corazoncito y tu mente. Vamos a empezar con el qué es el shifting. Para esto quisiera yo aclarar que hay muchísimas vertientes de lo que es el shifting. Puede ser que unas personas lo denominen como como cambiar tus frecuencias, un salto cuántico, pero o el cambiar de tu conciencia a otra realidad, que básicamente es mi concepto, pero depende de cada quien su concepto. O sea, cada quien hace su concepto de shifting, pero al final es el mismo resultado, que es cambiar de realidades. Es decir, dar ciertos, podría decirse, eh, como el multiverso. Estamos en el multiverso y hay muchísimas realidades que existen a la par que a la nuestra. Les voy a poner más claro el ejemplo. Pongámoslo que nuestra mente o nuestra vida es una televisión, ¿vale? Tenemos un control remoto y podemos estar cambiando de programa. Solamente que escogemos con el control el programa que vamos a ver. Entonces, más o menos es lo mismo, de que en el shifting existen muchísimas realidades a la par, o sea, muchas posibilidades. Yo me baso más en la teoría de Gato de Schrödinger. Se las voy a explicar muy brevemente y yo preferiría que buscaran mejor en sí el experimento, que habla sobre tener una caja donde tenemos un gato y veneno. La caja, o sea, se trata de que hay dos posibilidades al abrir la caja cuando dejas la caja cerrada con el gato y el veneno. Una en la que el gato no pasó nada y el gato está vivo, y en la otra en la que el gato no tiene, no, este, entonces existen esas dos posibilidades, pero lo que nos da a entender es de que realmente existen las dos posibilidades hasta que uno decide abrir la dichosa caja y ver en qué realidad estamos, qué es lo que sucedió realmente. Y yo siempre digo que todos cambiamos de realidad sin ni siquiera darte tu cuenta. Todos los días tomas decisiones, todos los días, si te levantas con el pie izquierdo o el derecho, ya tomaste una decisión y ya cambiaste de realidad en la que pudo resultar que te levantaste mal y te caíste, o en otra en la que no te caíste y estás súper bien. Pero existen esas dos posibilidades. Son como ramitas, como en Marvel, que te dicen que son ramitas que se van dependiendo de tus decisiones, más o menos así. Entonces, así existen muchas realidades en las que tú ya, o sea, esas realidades ya existen. Quiero aclarar que ya existen esas realidades, porque muchas veces se cree que se crea una realidad deseada, pero realmente no estás creando una realidad deseada, no creas una realidad deseada. Esas realidades deseadas ya existen, simplemente tú estás seleccionando una con tu guión, estás seleccionando la realidad con las especificaciones que quieres. Lo que nos lleva a pensar y decir, el shifting es un sueño. Las diferencias que existen entre un sueño lúcido y shiftear y soñar también, son, o sea, puedes creer que es parecido, y mucha gente se va por la vertiente de que el shifting realmente es soñar. Pero el sueño lúcido es cuando vamos a separar primero el sueño lúcido y el sueño normal. El sueño lúcido, que creo yo que está muy claro,
es cuando estás siendo consciente de que estás soñando y que puedes controlar ciertas cosas de esos sueños. Un sueño, todos los tenemos, aunque tú creas que no, todos los días tienes sueños. Y yo metiéndome a otro tema. Los sueños, lo más común, y los sueños lúcidos cuando ya eres consciente y puedes controlar esos sueños. ¿Y cuál es la diferencia entre el shifting y el sueño lúcido? El sueño lúcido es eso, un sueño. No va, o sea, tú estás controlando ese sueño. Y quieran o no, sabes que estás soñando, vaya, ¿no? Sabes que es un sueño, que ves las cosas medio borrosas, cuando despiertas no recuerdas muchas cosas, es como una película. La viste, la recuerdas y ya, y la controlaste y ya. En el shifting es como estar aquí. Yo, como estar, es que jamás he podido como explicar realmente a palabras que es el estar aquí. O sea, una realidad deseada es estar ahí, como aquí. Sientes todo. Las texturas, absolutamente todo. Es como estar dentro de la película, literalmente. Es estar dentro de la película, recordar las cosas, o sea, todo lo vas a tener claro en tu cabeza. Claro, que eso ya entraría al tema de que cómo se recuerda ir a una realidad deseada, que regularmente es como lo que viviste hace un año, los recuerdos que tienes de hace un año, más o menos así. Pero bueno, eso no es el tema ahorita. El shifting no controlas la realidad deseada ahí, ya no la estás controlando, solamente escogiste una realidad en la que tal vez ciertos acontecimientos van a suceder, pero no la estás controlando. No la estás controlando, vas a tener emociones, vas a tener sorpresas, vas a tener cosas que no planeaste, cosas que las personas ahí, hay que tener también eso claro. Las personas que están en otras realidades son personas como las de aquí. No son los personajes, no tienen sentimientos, son personas que sienten completamente. Entonces también hay que tener claro que tú no vas a poder decir yo aquí mando, o tal vez sí, pero dependiendo de la realidad a la que vayas. Pero hay que tener un poquito más de conciencia sobre eso. Y en este momento me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, que es que en este preciso momento te pongas a pensar qué pasaría o qué sentirías si ahorita mismo llegas a tu realidad deseada. ¿Qué emociones tendrías? ¿Qué es lo que sentirías? ¿Qué es lo primero que verías? Todas esas emociones, todo lo que vamos, todo esto es lo que vamos a estar trabajando durante todo este curso de shifting. Eh, Pensar en todas esas cosas. Es que yo me pongo a pensar eso de que, ¿qué pasaría? Por ejemplo, ahorita la realidad deseada a la que me gustaría ir es regresar a la de Hogwarts. Y me pongo a pensar y yo digo, ojalá. Y yo, ojalá me ponga a hacerlo porque yo soy, yo aplazo todo. Ese es mi problema, ese es mi problema. Eh, pero, o sea, si te pones a pensar en las emociones, eso pasa. Pero bueno. Y ya simplemente para finalizar y cerrar este tema de la comparación entre varios prácticas que se suelen tener para cerrarlo y decir cuáles son las diferencias más en concreto. Básicamente, el sueño lúcido, en ellos puedes controlar todo lo que estás haciendo y eres consciente de que estás soñando. Puedes controlar la historia, puedes decidir en qué momento volar, en qué momento hacer ciertas cosas de locura, pasan cosas muy locas y al final es eso, un sueño. Lo otro sería la visualización. La visualización simplemente, que creo yo que en esto también me gustaría más adelante en el curso platicarlo porque yo sé que a muchas personas les cuesta visualizar, que es algo parte de hacer shifting, que no es necesario realmente. Pero bueno, básicamente la visualización es imaginar cosas, imaginar escenarios, imaginar situaciones, conversaciones, visualizar es eso. Y tampoco el shifting no simplemente es por meditación.
La meditación sí te lleva a un cierto grado de relajación y a veces sí se necesita y como que se unen estas dos partes que es la visualización y la meditación, pero no es el shifting como tal. En el shifting es cambiar a una realidad y vivir ahí sintiendo absolutamente todo como estoy sintiendo yo que tengo mis manos unidas. Al final, la práctica del shifting tiene todo esto, o sea, tiene lo que es un sueño. Los sueños lúcidos pueden llegar a ser más frecuentes al estar meditando, bueno, al estar intentando ir a una realidad deseada. Hay muchos métodos que necesitan la visualización y yo en la mayoría recomiendo hacer meditación siempre porque en el shifting necesitamos cierto grado de relajación que la meditación nos lo permite para lograrlo. Pero ya depende de cada quien, porque a veces la meditación no simplemente es estos videos que dicen como de toma aire, respira, no pienses en absolutamente nada. No, la meditación puede ser cosas que simplemente te estén relajando. Escuchar música, no estar escuchando absolutamente nada y estar pensando en la nada. Eso ya depende más de cada persona. Y ahora vamos a platicar sobre los miedos y los mitos que existen en el shifting. Esto yo siento que es muy normal. A veces podemos encarcelarlo en que el tener miedo te está impidiendo ir a tu realidad deseada. En parte, sí, porque al final se hacen estos pensamientos limitantes que siempre, como en todos mis videos lo digo, es algo muy común en absolutamente todo. En tus exámenes te puede pasar, en la escuela, en otras prácticas, en deportes, en todo. Te puede pasar los pensamientos limitantes, pero en el shifting o sea, es un proceso. En todos los procesos vas a pasar por situaciones en las que tu cabeza diga, es que yo no puedo, es que me da miedo que pase esto, es que es algo muy normal y primero yo me gustaría que aceptaran el hecho de que hay cosas que son normales en el proceso de shifting y no está mal dudar, no está mal sentirte con incertidumbre. Si tu miedo va más a lo que es respecto a información, como de si es real, si es peligroso, si es esto, si lo demás, más teórico, vaya, que personalmente yo cuando conocí el shifting, eh, mi cabeza fue como de que no, eso jamás podría ser posible. O sea, estás zapada de la cabeza. Y a pesar de que yo creía ya en la ley de la atracción, yo tomé de loca a mi amiga. Y bueno, para esto yo me informé en el Shift Book que hice, que está en Instagram, que está en el link de la bio, ahí está, Shift Talk, está en Drive, ¿sí? Y en PDF y ahí lo pueden leer. Ahí hay información más al respecto y más a fondo sobre el shifting, o sea, toda la introducción que les di hace rato. Hay más especificaciones donde el shifting no se crea, el shifting siempre ha existido. En muchas culturas se mencionan, en el budaísmo, en muchas, se mencionan y en eso, en el Shift Book, se los menciono. Pero bueno, muy común el tener miedo, ciertas dudas y simplemente es ir trabajando y desechar estas cosas. Yo en mi proceso de shifting fue como de investigación, yo creo que como unos 3 meses y ya fue como de, ok, ya no tengo duda, ya no tengo incertidumbres, voy a intentarlo. Pero soy Ravenclaw, entenderán que ese es mi instinto natural, mi instinto animal. Pero bueno, voy a decirles algunas de las cosas, por eso tengo mi celular aquí, algunos miedos comunes o mitos comunes. Y uno de esos es que nunca regresas. A ver, el de no poder regresar. Y es muy común el decir, si no puedo regresar, si se me olvida mi palabra clave,
Aquí, lo único que necesitas realmente para regresar a tu realidad actual de una realidad deseada es tu palabra clave. O, bueno, no, o sea, es tu palabra clave, depende de cómo lo pusiste y cómo vas a regresar, si con tu palabra clave o con el tiempo. Pero realmente es simplemente con la intención. Es la intención, o sea, tú tienes la intención de regresar. Por eso cuando pasa de que shifteas por accidente y te entra el miedo y dices, ¿cómo voy a regresar? Pasa de que regresas, porque te entra como que la intención de estar regresando. A mí me pasó con la primera vez que fui a mi realidad deseada de iba a decir Star Wars. Yo nunca he ido a Star Wars, pero estaría bien. A la de Marvel, o sea, yo entré en pánico y dije, ¿cuál es mi palabra clave? O sea, ¿cuál? O sea, ¿qué? Y regresé. Pero ahí supe quién iba a ser mi papá en mi realidad deseada de Marvel. Pero bueno, el siguiente es peligroso. A ver, no, el shifting no es peligroso. La verdad es de que yo siento que esto es más como viejísimo. O sea, siento yo que esto de este miedo es viejísimo. La verdad es que no es peligroso. No estás haciendo ninguna práctica mala, no estás haciendo brujería, no es nada de brujería y la verdad es de que ni siquiera la brujería es mala, pero a veces tenemos conceptos y encerramos muchas cosas que son nuevas como algo malo, cuando realmente no tiene nada de malo. El shifting, de hecho, te ayuda bastante fuera de ir a una realidad deseada o no, te ayuda bastante a abrirte de mente y aparte, si estás meditando y así, te ayuda bastante, la verdad, la verdad. Pero no es peligroso, no estás atrayendo a ningún demonio, no es un pecado, no es nada de eso, la verdad es que no. Es solo para elegidos. Y esto es muy, que lo he escuchado bastante, que me dicen como es que no es para mí el shifting. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. El shifting es para absolutamente todo el mundo. Jamás va a ser de que es que simplemente el universo escogió solamente a cuatro personas para que puedan lograrlo. No, no, todos lo hacemos. Como dije al principio del video, todos hacemos shifting. Tu papá, tu mamá, tu abuela, tu hermana, tu hermano, tu amiga, tu mejor amiga, tu maestra, tu profesor, absolutamente todos, simplemente que no se dan cuenta que lo están haciendo. El shifting simplemente es lo que hacemos e ir a una realidad deseada, es hacerlo conscientemente, escoger conscientemente a qué realidad vamos a cambiar. Es que el shifting es sorprendente, pero es tan fácil que, o sea, lo hacemos sin siquiera pensarlo. Simplemente tenemos la intención de tomar una decisión y cambiamos esa realidad. Es súper loco. Para mí es súper loco. Yo siempre me vuelvo loca cuando explico esto. Es una fuga de la realidad. Esto es más como un escape. Cuando quieres ir a una realidad deseada por huir de tu realidad actual. Y respecto a esto, yo siento que es más, no es más no es escape, no es escapar. Y también hay que ser conscientes, y yo aquí voy a hacer una pausa porque yo tengo complejo de psicóloga, entonces voy a hacer una pausa aquí, que si de verdad estás pasando por un mal momento y quieres un escape, no te digo que esté mal que quieras ir a una realidad deseada, pero hay ciertas cosas que hay que trabajar en esta realidad. eh, y sé que hay veces que no es fácil. No es fácil, es un proceso, todo es un proceso, el shifting es un proceso, eh, pero ahí sí, la verdad es de que el shifting a mí me ayudó mucho, pero nunca lo vi más que un escape. O sea, a veces sí es
como de que te hartas de aquí. Es como de, ya me voy. Pero yo recomendaría que trabajes esta parte con un psicólogo. Si es que de verdad estás queriendo escapar muy fuertemente, porque yo sé que hay personas que están pasando por un mal momento. Entonces, sí, yo le recomendaría mejor primero resolver estos temas personales en esta realidad, porque al final a veces le ponemos demasiada responsabilidad afectiva a esto, al shifting, y creemos que necesitamos el hacerlo o lograrlo para no sentirnos así. Y no, al final te va a hacer más daño el depender de esto, porque al final sí es un proceso y a veces estamos tan ensimismados en temas personales de aquí que a veces nos bloqueamos mucho para ir a una realidad deseada. Entonces, yo, yo recomendaría primero eso. Si quieres tomar mi consejo, y si no, no lo tomes. Sí, ya. En general, los mitos, los miedos, todo, o sea, nace de que no tenemos información suficiente y al final el shifting es un tema en el que no hay información fija, no hay un libro que nos haya enseñado a hacerlo o algo así. Y es lo que estamos acostumbrados a que nos enseñen todo paso a paso y pues nos da cierta incertidumbre el no poder tener esto al acceso. Entonces, simplemente el miedo a veces se quita con el conocimiento. Esto suena muy Ravenclaw de mi parte, pero sí, les digo, en el shipbook les dejé absolutamente todo lo que quiero. De hecho, quiero modificarlo porque ese shipbook lleva un año que lo hice, entonces tengo que modificarlo, pero primero quiero terminar con este curso y ya. Al final este curso va a ser para el autoconocimiento, para absolutamente todo y disipar ciertas dudas que podamos tener. Ahora vamos a pasar a expectativa y experiencia personal. A veces siento yo que la expectativa nos ha jugado mucho eco ahora aquí en lo que es el shifting. O sea, a veces vemos muchas cosas aquí bueno, aquí en TikTok, como si esto lo vaya a subir en TikTok, no. Vemos muchas cosas en internet que, que a veces nos hace irnos a la comparación y a la expectativa. Pues es que, a ver, una de las cosas que mucha gente empezó a tener de expectativa fue el lograrlo a la primera vez que lo intenten, a las primeras veces que lo intenten. Y no digo que no sea posible, porque es posible. Y eso es más depende de cada persona. Pero hay personas que necesitan un poco más de tiempo. Necesitan hasta, es que no sé, es que yo soy muy, yo soy de unas ideas muy raras. No me tomen, de verdad, no tomen estas palabras como si fuera eh, algo escrito en piedra. Pero yo siento que a veces hay que pasar ciertas cosas, ciertas experiencias aquí para que, o sea, ciertos eventos canon en tu vida para que logres ir a tu realidad deseada. O sea, a veces siento yo que el universo a veces dice, no, es que no es tu momento. O no sé, yo siento eso, por lo menos esa es mi idea. Em, pero realmente a veces se necesita más tiempo. A veces es más tiempo, a veces no. Es que depende de cada persona. Es una cosa que hay que entender del shifting, es que es, que, que es un proceso. Es un proceso y a veces no se puede lograr simplemente porque digas, lo voy a intentar. Hay muchas cosas que hay que acomodar antes de ir a una realidad deseada. Hay personas que lo logran porque tienen una intención muy clara, tienen todo bien claro y lo logran. Pero una de las cosas que nos han puesto, se ha puesto mucha gente el pie ha sido el no creer que lo van a lograr, porque a veces se encierran tanto en que es que ya llevo tanto tiempo intentándolo y no lo logro y no lo logro
y no lo logro, es que no, no, ya lo intenté y no, y no, y no, y no. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo un pensamiento limitante y eso es lo que te está deteniendo realmente, porque tú ya te creaste eso en tu cabeza. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y yo, es que de verdad, y aparte el shifting es de constancia, a veces podemos decir, lo estoy intentando desde hace, em, ¿qué? 5 años. Lo estoy intentando desde hace 5 años y aún no lo logro. Pero yo preguntaría, ¿cuántas veces realmente has estado intentando ir a tu realidad deseada? Si te gusta contar los años, si te gusta contar los años, a ver, dime cuántas veces. No creo que los hayas estado intentando todos los días, todas las semanas de esos 5 años. Yo solo digo. O sea, realmente es constancia y la intención clara. Creo que la intención es todo. O sea, en el shifting la intención es absolutamente todo. Al final, en esto es lo que la gente se frustra y se como que se pone muy triste porque dice es que no funciona, es que no lo logro, es que esto no, 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 no. Y ahí es como decirles que el shifting, todo lo que estás haciendo, todos los intentos, sí sirven, es práctica. Y a pesar de que tú puedas decir es que yo no estoy viendo nada, no porque no veas nada no significa que no hayas avanzado. Y les voy a dar un ejemplo que es un atleta, una persona que quiere hacer un maratón. No va a hacer un maratón en un día, no va a hacer no va a correr 10 kilómetros en un día, no lo va a hacer en una semana. O sí, quién sabe, no sabemos, pero puede ser que sí, ¿no? Pero al final un atleta realmente se hace con la práctica, con el entrenamiento. Y el shifting es lo mismo. El shifting es estar practicando, practicando hasta que el shifting y la intención se haga algo tan claro que es algo natural. Y también que tú lo comprendas, que es algo natural, es algo que tú puedes hacer, que absolutamente todos hacemos todos los días. Y ya para finalizar, voy a dejarles tarea, ¿sí? Porque soy como la maestra estricta que les va a dejar tarea. No, pero es como un ejercicio, que es la primera pregunta que le escribí. Entonces ay, me salí, lo voy a leer. Y yo, la primera es, ¿qué espero lograr con el shifting? ¿Ok? Hay que pensar en qué es lo que quieres lograr, o sea, ir a mi realidad deseada, ¿qué realidad deseada? ¿Qué vas a sentir en esa realidad deseada? Vamos a profundizar más en las respuestas, más que en que dejar solamente como de lograr ir a una realidad deseada. En la segunda pregunta es, ¿qué miedo tengo sobre esto? ¿Qué es lo que tienes miedo de el shifting? ¿Qué es las dudas que tienes sobre el shifting? Y ya finalmente es qué mito me gustaría soltar o qué pensamiento limitante me gustaría soltar. Sí, escríbelas con toda sinceridad, no, no te juzgues, no, no, aquí tampoco vamos a juzgar si es que decides comentarlo en los comentarios o me lo puedes mandar también en mi Instagram, comentármelo y ya, lo platicamos un rato. Lo puedes comentar porque puede ser que otras personas también tengan esos mismos miedos, te puedan dar consejos porque al final esto es un curso y quiero que sea una interacción entre todos. Y también para terminar este módulo y ejercitar su visualización, porque sé que les cuesta la visualización, vamos a hacer una visualización rápida. Así que, por favor, cierren los ojos. Cierren los ojos. Respira profundo 3 veces. 1, 2, 3. Imagina una puerta frente a ti. Es luminosa, hermosa, y sientes calma al mirarla. Coloca tu mano sobre ella. La puerta se abre lentamente, mostrando infinitos caminos y posibilidades. No es necesario que cruces ahora, solo observa
y reconoce esas realidades que están ahí, esperándote. Abre los ojos. Quédate con esta certeza. El shifting es real, está disponible para ti y este curso te guiará paso a paso para alcanzarlo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este primer módulo. Espero que haber resuelto sus duditas, que son realmente, fue más como una introducción que todos ya tenemos. Fue más, como aclarar ciertas cosas. Si eres nuevo, pues sí, sería toda una introducción. Pero bueno, para la siguiente módulo vamos a ver cómo preparar tu mente, cómo preparar todo tu proceso y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.